Cualquier reforma en el campo de la energía debe ser vista con lupa. Los ejemplos internacionales deben de alertarnos sobre la alta probabilidad de desenlaces negativos. Nuestra experiencia nacional es ya suficientemente rica para establecer las debidas precauciones y la reforma no puede analizarse únicamente en términos de su impacto sectorial y financiero, sino de sus probables consecuencias para el desarrollo nacional futuro. Vayamos por partes. Experiencia internacional. La experiencia de las últimas décadas nos debe volver precavidos. El artículo de Michael Ross en el último número de Foreign Affairs muestra cómo, en la inmensa mayoría de los países petroleros, el petróleo ha resultado más una tragedia que una oportunidad de desarrollo. En la economía, los resultados son desastrosos. Por lo menos la mitad de los países exportadores de petróleo son hoy más pobres que hace 30 años. En la política también. El petróleo es causa de guerras, intervenciones extranjeras y con mayor frecuencia de inestabilidad política, guerras civiles y guerras de secesión. Cuando en el mundo los conflictos han disminuido en los últimos 15 años, en los países petroleros el número de guerras asociadas al petróleo se sostiene. Los problemas económicos han estado asociados a la revaluación de las monedas de los exportadores de petróleo, que han provocado la ruina de muchas otras actividades agrícolas, industriales y altos costos ambientales. La otra consecuencia adversa han sido los pares y sigas de la economía asociados a los movimientos del precio del energético y el inadecuado manejo fiscal que lleva al dispendio de los ingresos y a la incapacidad de invertir los excedentes en actividades productivas que generen en el futuro nuevos ingresos permanentes. Los grandes ingresos por lo general han aumentado la corrupción, sin que las empresas internacionales hayan dado muestras de voluntad para transparentar los ingresos y egresos por país productor. Como lo sostiene el influyente editorialista del New York Times, Tom Friedman, también hay una ley de la petropolítica. Conforme aumentan los precios, pierde ritmo la libertad. La recesión democrática en curso, en mucho, está asociada al crecimiento del petroautoritarismo. La razón es sencilla. Cuando se tiene mucho dinero hay una propensión a no preocuparse por hacer otras cosas que son necesarias para el desarrollo. Y en cambio, hay una tendencia a que los líderes se concentren en sacar beneficios personales, en corromperse y en comprar o aniquilar a la oposición. Una mala administración de los ingresos petroleros, no invertirlos, dilapidarlos en gasto corriente, no formar reservas suficientes para los tiempos de las vacas flacas, combinado con la corrupción y con la tentación de utilizar los ingresos para consolidarse en el poder y suprimir a la oposición, se convierten en errores y agravios que las poblaciones resienten y que eventualmente generan inestabilidad. Existen desde luego países que manejan bien su petróleo, que lo utilizan a favor de su desarrollo y bienestar de sus poblaciones. Tales son los casos de Noruega y Canadá. Pero estos países cuentan con instituciones democráticas sólidas, culturas arraigadas de rendición de cuentas, órganos reguladores del Estado que sirven al interés público, poblaciones educadas y vigilantes, estados fiscalmente sólidos, sectores públicos eficientes y extendidos y economías de mercado consolidadas e innovadoras. Esa no ha sido nuestra experiencia. La experiencia mexicana. El balance del desarrollo energético del país fue muy favorable a partir de la nacionalización del petróleo. Se pudo abastecer un mercado interno en rápida expansión e impulsar con éxito, con petróleo, gas y electricidad suficientes, la industrialización y urbanización que va de los años 40 a principios de los 80. En ese periodo hubo una política responsable de mantenimiento y expansión de las reservas probadas y se pudo financiar la expansión acelerada de las empresas públicas. El petróleo fue visto como un recurso asociado a la soberanía nacional y como una palanca para el desarrollo interno. La situación cambió con el descubrimiento de los grandes yacimientos a mediados de los años 80, cuando se pensó que el problema sería aprender a administrar la riqueza.
Aunque la inversión en ese periodo fue elevada y ha servido de plataforma para las siguientes décadas, el crecimiento del déficit fiscal asociado al exceso de gasto, la caída súbita de los precios del petróleo y el aumento de las tasas internacionales de interés llevaron a la quiebra fiscal del Estado en 1982. En ese momento, y asociado al impulso del neoliberalismo, pero por razones sobre todo vinculadas a la dimensión de la crisis financiera, el petróleo empieza a verse ya no como palanca del desarrollo, sino como sostén fiscal del Estado. En Pemex, los gobiernos fueron encontrando la solución a lo que ellos consideraban el principal problema del momento, la crisis fiscal. Por una doble vía se extrajeron de Pemex los recursos necesarios para superar la crisis fiscal y de balance de pagos. Por una parte, se le impusieron altos derechos a la empresa para aumentar los ingresos fiscales y se dio prioridad al objetivo de exportar crudo, y por la otra, se le redujeron sus presupuestos de inversión para pagar la deuda interna y reducir el déficit. Asimismo, se utilizaron los recursos antes destinados al sector para financiar crecimientos en el gasto social asociados a la necesidad de mantener la estabilidad política en un periodo de estancamiento y alta inflación. Al problema fiscal que ya se vislumbraba desde finales de los años 60, se asoció el costo de la crisis de la quiebra del Estado. De ahí en adelante cambió la función de Pemex. Pasó de ser una palanca del desarrollo para convertirse en órgano generador de divisas y sobre todo en abastecedor de ingresos fiscales en proporciones muy superiores a los promedios históricos y de otras experiencias internacionales, cerca del 40% del presupuesto en la actualidad. Este cambio en el papel que juega Pemex estuvo asociado al creciente poder de la Secretaría de Hacienda, que terminó por intervenir la empresa en grado notable y cuya principal preocupación desde entonces no ha sido promover el desarrollo nacional, sino asegurar la estabilidad macroeconómica. De ahí una de las razones principales de la reforma de Felipe Calderón. Como se prevén niveles declinantes de producción, la gran preocupación es de dónde vamos a financiar al gobierno, sobre todo ante la eventualidad de una caída en los precios del petróleo.